Muy buenos días, hermanos. Les saludamos en esta mañana de domingo 27 de septiembre para una vez más compartir la preciosa palabra del Señor. En esta mañana quiero empezar contando una pequeña historia que se dice acerca de Jonathan Edwards. Y él dice que, o dijo, que al llegar al cielo habrían tres hechos que lo sorprenderían. El primero de ellos sería no ver en el cielo a quien él pensó que vería o al que pensó que encontraría. El segundo hecho que lo sorprendería sería ver en el cielo a aquellos que él nunca pensó encontrar allí. Y el tercero dice que era el que más le sorprendía y era encontrarse él en el cielo. Si nosotros le preguntáramos a la gente si quieren ir al cielo y vivir allí eternamente felices con Dios, es muy probable que el 99% de las personas responderían que sí. Sin embargo, a pesar de que la respuesta sea afirmativa y sea tan obvia, la realidad es que la mayoría de los que contestan afirmativamente a esta pregunta rechazarán someterse a Dios, al igual que rechazarán seguir sus mandamientos e instrucciones para poder ir al cielo. Esa es la realidad, que a pesar de que con su boca expresan un sí, sus acciones a gritos dicen que no. Todos tenemos la predisposición desde niños a hacer todo lo contrario de lo que se nos ordena. Constantemente por ello recibimos la justa corrección que nuestra rebeldía y nuestra desobediencia merecían. Nosotros, debido a nuestra condición de pecadores, por naturaleza somos desobedientes y rebeldes. Y hemos llegado de alguna manera a creer que podremos actuar como mejor nos parezca y al final, de todos modos, nos saldremos con la nuestra. Es decir, nos iremos al cielo. La realidad es que la desobediencia trae dolor, tristeza, angustia y, en términos espirituales, muerte y perdición eterna. Mientras que la obediencia traerá gozo, bienestar, paz y, en términos espirituales, salvación y vida eterna. Cuando se le pregunta a los padres si tienen hijos favoritos, normalmente responden que no, que ellos quieren a todos sus hijos por igual. Sin embargo, no debería sorprendernos que aquellos hijos que son más obedientes terminarán ocupando un lugar especial en el corazón de sus padres. La posición especial que ocupan ellos en el corazón de sus padres no la determina el amor de los padres hacia los hijos, sino la obediencia de los hijos hacia sus padres. Dios como Padre no tiene hijos favoritos. Lo que realmente pasa es que algunos de los hijos de Dios son verdaderamente obedientes con Él. En el pasaje que veremos hoy en particular, Jesús es cuestionado por los líderes religiosos de Israel acerca de su autoridad, por qué hace milagros y por qué Él se atribuía, o por lo menos aceptó, que se le llamara Mesías. Y eso lo vamos a ver, se ve en unos pasajes, en el verso 23 del pasaje que vamos a ver hoy. Y Jesús, en lugar de responderles directamente a la pregunta que los escribas y los fariseos le hacen, se compromete que si ellos le responden a una pregunta que Él les va a hacer, Él con mucho gusto les responde la pregunta que ellos le hicieron. Todos sabemos por la historia que aquellos hombres se negaron a responderle. Entonces Jesús también les dijo, entonces yo tampoco tengo por qué responderles. No obstante, con la parábola que vamos a ver en esta mañana, el Señor relata en ese pasaje y pone en evidencia cuál era realmente la actitud que ellos tenían y por qué le hacían esa pregunta y cuál era la supuesta obediencia que estos religiosos, tanto escribas como fariseos, decían tenerle a Dios. En la parábola de hoy veremos a Jesús tratar de ilustrar el punto acerca de lo importante de la obediencia
y cómo cada uno de los hijos de esta historia responden ante una misma orden del Padre de forma diferente. La respuesta verbal ante la orden del Padre solo tiene valor si ésta está acompañada con la acción que la confirma, el sometimiento y la obediencia ante la orden dada. Para todos aquellos que estaban allí escuchando el mensaje, fue bastante sencillo, pero a la misma vez devastador, ya que los religiosos se jactaban de ser obedientes y señalar a los publicanos, a las prostitutas y a los demás pecadores de ser los desobedientes. Sin embargo, Jesús, con esta historia, los pone en evidencia acerca de lo que verdaderamente es importante en este caso en particular. Y que no es la respuesta sí o no, sino la acción que confirma en verdad si hay obediencia. La verdad central que Jesús intentó plasmar en el corazón de sus oyentes, y al igual que debe ser para nosotros, es de mucha importancia. La obediencia se mide por lo que se dice o por lo que se hace. Bien vale la pena que nosotros prestemos mucha atención a esta historia, que es bien sencilla, pero muy poderosa, para que sepamos quién es verdaderamente obediente y quién no. Así que lo invito para que en esta mañana abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, el capítulo 21, y vamos a estar viendo los versos 28 al 32. Y veamos qué es lo que el Señor quiere decirnos en esta mañana con respecto a cuál ha de ser la manera correcta en que debemos responder con obediencia ante la orden o los mandamientos de Dios. En esta parábola sobresale especialmente la actitud de los dos hijos. Primero, el hijo que dijo que no, pero sí obedeció. Segundo, el hijo que dijo que sí, pero no obedeció. Y por último, los pecadores que van por delante de los religiosos. Así que vayamos al texto en esta mañana y una vez más vamos a utilizar nuestra Reina Valera del 60 como la traducción, nuestra Biblia base. Así que empieza en el verso 28 y dice lo siguiente: pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Así que el primero de estos hijos es el que dice que no, pero sí obedece. Jesús, al contar esta historia, simplemente quería poner en evidencia y llamar la atención de los escribas y los fariseos, es decir, de la clase religiosa de Israel. Cada vez que en el Nuevo Testamento se habla de escribas y fariseos, se está hablando en términos de la clase religiosa de Israel. Debido a que ellos creían que con su religiosidad y su legalismo estaban cumpliendo perfectamente la voluntad de Dios. Y para ellos, parte de esa voluntad de Dios era despreciar a los pecadores en lugar de ministrarlos, en lugar de restaurarlos, era juzgarlos. Para ello, Jesús simplifica la historia afirmando que hay un hombre que tenía 2 hijos y acercándose al primero de ellos, le da una orden clara y concisa: ve a trabajar hoy a mi viña. Esa es la orden que el Padre le da, según Jesús en esta historia. Para los oyentes originales, o sea, escribas, fariseos y todos los demás que estaban allí escuchando a Jesús contar esta historia, claramente tenía mucho sentido la figura de padre, hijo y viña. Era muy clara para ellos, porque estaba íntimamente relacionada con la identidad de Israel como pueblo de Dios. El padre, generalmente en estas historias, representa a Dios. Los hijos de esta historia representan al pueblo de Israel, obedientes y desobedientes. Y la viña es normalmente el mundo o el lugar donde
estos hijos, es decir, el pueblo de Israel, debían trabajar. Así que era bien clara la ilustración para ellos. Así que una vez que quedan identificados los protagonistas de esta historia, el punto de atención sería la obediencia que ellos como hijos le prestaran a la orden dada por el padre. En este caso, aquel primer hijo respondió ¿qué? No quiero ir. No quiero ir a trabajar. Tal respuesta, o esta respuesta por parte de este muchacho, obviamente dentro del contexto cultural y social de aquella época, era una falta de respeto y era una rebeldía contra su padre. Este primer hijo representaba, y aún lo hace todavía, al hombre pecador, que ante el llamado a obedecer y someterse a la voluntad de Dios y cumplir sus mandamientos, inicialmente se niega a hacerlo, pero después de meditar en la orden que le ha sido dada y de quién proviene, se arrepiente, cae en cuenta y se arrepiente, sabe que no debe desobedecer. Yo sé que ya les he mencionado que la palabra en el original para arrepentirse es metanoia, y esta significa un cambio de mente y de actitud, o sea, un giro de 180 grados. En esta historia, este hijo representaba a los publicanos, a las prostitutas y a todos los pecadores que Jesús más adelante menciona. Y que a pesar de su negativa y resistencia inicial ante el llamado al arrepentimiento por medio de la predicación del Evangelio que Juan el Bautista vino a hacer, terminan actuando correctamente al obedecer el mensaje del Evangelio, porque se arrepintieron, se bautizaron y cambiaron de vida. Estas son las clases de personas que sin tener una vida religiosa y su comportamiento es claramente contrario a lo que Dios espera y ordena, una vez que el mensaje entra en su corazón, se hacen sensibles a este, y cabe notar que no lo hacen por sí mismos, sino que es la obra sobrenatural del Espíritu Santo en el corazón del pecador, convenciéndolo, y entonces reconocen la necesidad de someterse al Padre y obedecer. Así que, aunque su manera de hablar en principio dice no, cuando se les predica el Evangelio dicen no, terminan actuando consecuentemente con lo que se les ha dicho. Y de ahí en adelante verdaderamente muestran con sus vidas el cambio que la obediencia y el sometimiento a Dios significa para ellos. Nuestra forma de hablar, mis hermanos, debe ser consecuente con nuestra práctica. En esta historia, como Jesús lo narra, lo más importante no es lo que uno dice, sino lo que uno termina haciendo. Este muchacho dijo que no, pero terminó yendo a trabajar. Esta clase de persona, aunque en principio parece la más rebelde y pecadora, según los religiosos, termina siendo la más sensible y obediente. En el mundo hay esta clase de personas que sin tener mucho conocimiento religioso y a pesar de que llevan vidas reprensibles, una vez que son expuestos al mensaje del Evangelio, aceptan que son pecadores, se arrepienten y entienden que solo encontrarán paz para sus vidas si regresan a la viña de su Padre y en obediencia se ponen a trabajar, es decir, entran en comunión con Dios. Esa es la clase de persona que obedecen, dando muestras de que aunque en principio dijeron que no irían, resultaron que con su vida y práctica contestaron que sí irían y en realidad fueron. Al igual que el primer hijo de esta historia. Estos son los pecadores que oyen el mensaje del Evangelio y se arrepienten y dan frutos dignos de arrepentimiento, obedeciendo y trabajando para Dios. Ese es el primer hijo. El segundo, dice el verso 30, y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Preste atención el énfasis que hace Jesús. O sea, no le dio una orden diferente, le dio la misma orden. ¿Cuál fue la orden? Ve y trabaja en mi viña. Y respondiendo él dijo, sí, Señor,
voy. Y no fue. Así que el contraste aquí está en este segundo hijo. El hijo que dijo que sí, pero no obedeció. Jesús introduce a este segundo hijo en esta historia y aunque éste contesta de forma correcta, de forma respetuosa, porque si usted lo contrasta con el primer hijo, le dijo, no, no iré. No le dijo ni señor, ni sí padre o no padre, no. Le dijo, no iré. Este contesta de una forma muy diplomática, muy correcta. Sí, señor, iré. O sea que de palabras parece todo bien. Pero terminó ¿qué? No yendo a trabajar. Con este hijo Jesús representa a quienes, a los líderes religiosos, a escribas y fariseos, que en apariencia parecían ser obedientes y estar cumpliendo con el trabajo encomendado en la viña de su padre. Pero en realidad no lo estaban haciendo. Estos eran los que despreciaban a los pecadores, como a publicanos, prostitutas y cualquier otro individuo que no se comportara de la manera legalista y sobre todo hipócrita con la que ellos lo hacían. Recuerde que la palabra fariseo ha venido a ser sinónimo de hipocresía. El alto concepto que tenían ellos de rectitud, de justicia, que se autoadjudicaban, los había conducido a un orgullo y celo religioso que al final se convirtió en su principal tropiezo. Ellos supuestamente conocían a Dios y sus mandamientos, pero estaban lejos de ponerlos en práctica. Su trabajo era guiar al pecador a la comunión con Dios, a arrepentirse, pero ellos los despreciaban. Entonces, hoy desafortunadamente también encontramos este tipo de personas que aparentan celo, que aparentan piedad por las cosas de Dios y en realidad no son más que religiosos profesionales, los podemos llamar así. ¿Por qué? Porque se sienten mejor que los demás. Se paran en un púlpito o en cualquier lugar y con el dedo empiezan a apuntar, y usted que es pecador, y usted que es pecador, y usted por qué peca de esta manera, y usted por qué peca de la otra, y este pecado es más terrible que este, y este es más terrible que el otro. Olvidándose que cuando apuntamos con un dedo al prójimo, 3 nos están apuntando a nosotros. Estos líderes religiosos estaban siguiendo simplemente un estándar que ellos mismos se habían inventado y se lo habían impuesto unos a otros. Ya sea que hoy tengamos ese tipo de personas que se imponen un estándar o que sus organizaciones religiosas se lo imponen. Pero que nada tiene que ver ni el estándar personal de estos individuos ni el estándar religioso de estas organizaciones con lo que la Biblia dice y mucho menos con lo que el Padre quiere y ordena. La obediencia de estos individuos es superficial. Por lo tanto, como es superficial, se convierte en hipocresía religiosa. Y aunque exteriormente parecen obedecer a Dios y responder que sí a los mandamientos de Dios, en realidad sus hechos están diciendo que no. Cuando la religión se convierte en una profesión, podemos llegar a parecer muy espirituales, porque todo cuanto sale de nuestra boca parece confirmarlo. El vocabulario que se ha desarrollado entre algunos creyentes, porque decimos ciertas palabras, porque manejamos cierta jerga bíblica, entonces parece que somos más espirituales. Pero en realidad, según Jesús, en esta parábola lo que se dice no tiene valor a menos que nuestros hechos lo confirmen. Estos son los religiosos que ante el mensaje del Evangelio que dicen creer y practicar, se creen muy justos. Y al final, con sus acciones terminan negando y rechazando lo que afirman creer.
¿Todo por qué? Por orgullo. Aquellos individuos que, a semejanza de este segundo hijo, y con el cual Jesús representa a los escribas y fariseos en esta historia, son en realidad ¿quiénes? Los desobedientes, según Jesús. Porque ante el llamado al arrepentimiento por medio del Evangelio, lo rechazan. Eso sucedió con los escribas y fariseos. Ante el mensaje del Evangelio de Juan el Bautista, de venir al arrepentimiento, ellos lo rechazaron. Por eso fue que un poco tiempo después, Juan el Bautista terminó básicamente decapitado. Este falso sentido de seguridad y justicia lo obtienen ¿de dónde? De la religión y del cumplimiento riguroso de sus tradiciones, que nada tienen que ver con la palabra del Señor. Pero debemos recordar que el hombre en sí mismo no puede hacer nada para ponerse a paz con Dios. La única manera de poder estar en paz con Dios es reconocer nuestra condición de pecador, arrepentirnos y aceptar el regalo de la salvación por fe que Dios a través de Cristo nos ofrece por amor. Esta es la clase de persona que en principio, por su respuesta, parece ser obediente. Sí, Señor, iré. Pero en realidad, al igual que el segundo hijo de esta historia, terminan desobedeciendo. Verso 31 dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. El primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Así que esta es la tercera característica sobresaliente en este pasaje, que Jesús afirma, los pecadores van por delante de los religiosos. Ante la pregunta de Jesús, no tuvieron más que reconocer lo que era evidente. El primer hijo era el obediente y estaba representando en esta historia a publicanos y prostitutas. Preste mucha atención a esto. Jesús no solo sabía cómo contar una buena historia, sino que además sabía cómo con ella confrontar a sus oyentes, especialmente a aquellos religiosos que se creían demasiado justos, demasiado buenos y obedientes. Por eso, la declaración con la que termina Jesús esta historia, los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, debió dejarlos lívidos. Aquellos escribas y fariseos que se encontraban allí debieron palidecer. Mientras que ellos, los supuestos líderes espirituales de Israel, habían sido representados por el segundo hijo como desobedientes. Cuando Jesús les dijo que aquellos pecadores que tanto ellos despreciaban iban por delante en el camino al reino de Dios, el impacto tuvo que haber sido descomunal. Descomunal. Yo me pongo a pensar, y obviamente no está en las escrituras, pero me lo imagino como para hacer un énfasis, si en aquel momento hubiera caído un alfiler al piso, se hubiera escuchado el sonido, porque aquella gente debió quedar, especialmente los fariseos y los escribas debieron quedar petrificados con lo que Jesús les acaba de decir. Les estaba diciendo que las prostitutas, que los publicanos, que los borrachos y que todo tipo de pecador iban más adelante de ellos, o sea, habían avanzado más, estaban más cerca del reino de los cielos que lo que ellos estaban. Eso tuvo que ser un impacto terrible para ellos. Los fariseos y escribas, en lugar de arrepentirse ante el mensaje que Jesús les acababa de dar,
se endurecieron. Y usted sigue leyendo unos versos después de esto, dice que desde aquel momento se empezaron a confabular para ver cómo podían eliminar a Jesús. Era obvio, tenían que eliminarlo. ¿Por qué? Porque esa voz era la voz o el mensaje era demasiado incómodo para ellos. Para estos religiosos, para ellos resultó más fácil que rechazar el mensaje y matar al mensajero, que arrepentirse y obedecerlo. Desafortunadamente, mis hermanos, ese tipo de actitud todavía está presente hoy entre nosotros, en donde es más fácil seguir tratando de ser religioso que en verdad venir y tener una relación personal con Cristo. La gente dice, yo no quiero saber más de religión, y está bien que no quieran saber nada de religión, pero lo que no podemos rechazar es una relación personal con Cristo. Esta historia que Jesús contó no es más que otro ejemplo de que el evangelio verdadero es un mensaje que confronta al hombre, no que simplemente lo acaricia y le susurra al oído, así como estás bien, no tienes nada de qué arrepentirte, si tú eres bueno, sigue confiando en tu religión y en tus obras, y nada más importa. Quien escuche este susurro correrá el mismo peligro que corrían los marineros de la historia de Ulises, que fueron seducidos por los cantos de las sirenas, que al final los llevaron a su muerte. Nosotros no podemos dejarnos seducir por esa voz sutil que nos dice, tú eres demasiado bueno, eres bueno, porque no has hecho esto, ni esto otro, ni esto otro. No, todos, absolutamente todos los seres humanos hemos pecado, y la paga del pecado es muerte, y tenemos que arrepentirnos. Por eso es que Jesús hace énfasis, los pecadores arrepentidos y obedientes irán delante de los religiosos orgullosos y desobedientes en su camino al cielo. Como les mencioné al principio, como dijo Jonathan Edwards, qué sorpresa nos llevaremos cuando lleguemos al cielo. Muy seguramente veremos allí a quienes nunca pensamos ver, y no veremos allí a quienes siempre pensamos ver. Verso 32. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Jesús termina esta historia con un hecho real. O sea, contó la historia, pero luego les dice, aquí está la realidad. Juan el Bautista vino predicando el evangelio del arrepentimiento, les dice, y ustedes no le creyeron. Esas son las preguntas a las que me refería en el verso 23 y 24, que no están dentro del pasaje que estamos viendo, pero que forman parte del contexto, así que lo invito a que las lea. Están en el verso 23 y 24. Por eso termina de esta manera Jesús, diciéndole que Juan vino, pero ellos no le creyeron. Pero las prostitutas, los publicanos y toda clase de pecadores sí le creyeron y se arrepintieron. Y es por eso que van más adelante que ustedes en el camino al cielo, lo que Jesús les dice. Así que el mensaje de Jesús es directo, claro y sencillo. No basta con decir que sí. Muchas personas al oír el mensaje del Evangelio dicen que les llegó al corazón, que los dejó pensando, que los hizo reflexionar, que los conmovió, incluso los hizo llorar. Pero si este mensaje que parece producir tantas sensaciones, sentimientos y emociones, no nos lleva al arrepentimiento y a la obediencia, de poco o nada nos servirá el mensaje. Mi hermano y mi amigo que me escuchan en esta mañana, no basta con oír el mensaje, hay que actuar.
No basta con decir que sí, hay que obedecer. No basta con una religión que hable acerca de Jesús. Hay que tener una relación personal con Jesús. No basta con reconocer nuestro pecado. Hay que arrepentirse y cambiar. De lo contrario, aquellos que parecen ser los más pecadores y desobedientes irán por delante de nosotros en el camino al cielo. Ahora, que hemos llegado al final de esta historia, como les dije al principio, es bien sencillo. Solo queda que cada uno de nosotros reflexionemos y nos hagamos una pregunta para la cual cada uno de nosotros tendremos una respuesta. ¿A cuál de estos dos hijos me parezco? Ahí donde está, mi hermano, lo invito a que incline su rostro y oremos por un momento. Padre Santo, perdónanos por ser hijos desobedientes. Muchas veces decimos que sí, pero al final terminamos no haciendo lo que dijimos que haríamos. Jesús amado, gracias por tu palabra y por estas historias que nos confrontan con nuestra realidad y que nos invitan a la reflexión y el cambio. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a reconocer nuestro pecado, a arrepentirnos y guíanos por el camino de la obediencia, para que nuestro no iré inicial se convierta en un rotundo sí iré, Padre. En tu nombre, Jesús, oramos y damos las gracias. ¿Sabe cómo termina esta historia? Y vosotros, viendo esto, no os arrepentís para creerle. Amén.